Buen día, soy Juan Esteban Rubio y aquí me acompañan mis compañeros Denis Santiago Castañeda y Gabriela Castelblanco, estudiantes del programa de Ingeniería Electrónica. En este video presentamos el informe titulado Circuito de rectificadores de voltaje, cuyo objetivo fue analizar y comparar el comportamiento teórico, simulado y experimental de la siguiente configuración de circuitos de diodos. Primero, rectificador de media onda. Segundo, rectificador de onda completa con derivación central, también llamado tap central. Tercero, rectificador de tipo puente o puente de Gravers. Adicionalmente, se implementó un cuarto montaje que incorporó un filtro capacitivo con el fin de evaluar su efecto sobre el rizado de la señal de salida. Estos circuitos constituyen la base del procesamiento de energía en sistemas electrónicos, pues permiten la conversión de corriente alterna a corriente continua, requisito indispensable para el correcto funcionamiento de la mayoría de los dispositivos electrónicos. Para el trabajo experimental se emplearon osciloscopio digital, multímetro, generador de señales, transformación con derivación central, diodos 1N4007, resistencias de carga y condensadores de 220 microfaradios y 2200 microfaradios. En las simulaciones se utilizó LT-Spice con el modelo de diodo 1N4007 para mantener coherencia entre teoría, simulación y práctica. Se monta el rectificador de media onda con un único diodo en serie con la carga, de modo que solo el semiciclo positivo de la tensión de entrada llega a la carga. Se midieron tensiones pico, tensión continua media, voltaje eficaz y rizado en condiciones con y sin filtrado. En el LTSpice se simuló la respuesta del circuito usando el modelo 1N4007. Se registró la forma de onda rectificada y los valores pico y promedio para comparar con las mediciones experimentales. En la práctica, se observó un voltaje pico de aproximadamente 0.67 voltios, con un error del 9.7% respecto al valor teórico. Esta discrepancia se atribuye principalmente a la caída directa del diodo 1N4007, a las tolerancias del montaje y a las pequeñas variaciones en la fuente de señal. Se implementó el rectificador con derivación central empleando dos diodos y un secundario con tap central del transformador, de forma que cada semiciclo del secundario entrega una salida positiva a la carga. La simulación en LTSpice incluyó el modelo del transformador con tap central y los dos diodos 1N4007. Se obtuvo una señal rectificada con frecuencia de pulsos duplicada respecto a la fuente, y con menos rizado que en el caso de la media onda. El voltaje pico medio fue aproximadamente 16.6 voltios frente a 16.27 voltios teóricos, un error entre el 2 y el 3%, lo que indica conformidad entre teoría y experiencia práctica. Para el caso del rectificador de tipo puente o puente de Graetz, se montó un puente de 4 diodos 1N4007, conectado a la carga sin necesidad de usar un tap central en el transformador. Las mediciones realizadas corresponden a tensión pico, tensión media y rizado. En LTSpice se simuló el puente, observando que en conducción actúan dos diodos en serie por semiciclo, generando una caída de tensión aproximada de 1.4 voltios. El voltaje de ese medio fue de 10.95 frente a 9.91 voltios teóricos, con un error porcentual cercano al 10%. La diferencia se atribuye a pérdidas en el transformador y a las caídas de tensión reales en los diodos. Para el caso del filtro capacitivo, se conectó un condensador de 220 microfaradios y 2200 microfaradios respectivamente en paralelo en la carga, para evaluar la reducción del rizado manteniendo la misma carga y condiciones de operación. Para la simulación en LTSpice se incorporaron los condensadores y permitieron comparar la reducción del rizado en función de la capacitancia. Para referencia se utilizó la aproximación del rizado. Con 220 microfaradios se observó una disminución significativa del rizado y una aproximación del voltaje promedio al valor pico. Sin embargo, con 2200 microfaradios se registraron desviaciones de hasta el 30% en algunos parámetros, probablemente debidos al ESR del condensador y a las limitaciones de corriente en el transformador. En el análisis comparativo se identificaron tres resultados fundamentales. Primero, el desempeño del rectificador de onda completa versus el de media onda.
Los rectificadores de onda completa con tap central y tipo puente superan en eficiencia valor promedio en la salida y además reducen el rizado con respecto a los rectificadores de media onda. El montaje con tap central presentó una mejor alineación entre la parte teórica y la parte práctica. Sin embargo, los rectificadores tipo puente serían más convenientes ya que no dependen de un transformador con derivación, aunque en esto se llegó a presentar una mayor caída debido a los diodos. Segundo, origen de las discrepancias. Las diferencias entre teoría, simulación y práctica se deben principalmente a la caída de tensión debido a los diodos, a las tolerancias y pérdidas del transformador, a las resistencias parásitas y a la precisión limitada que a veces se presenta en los instrumentos de medición. Tercero, efectividad del filtro capacitivo. El filtro capacitivo es eficaz para suavizar la señal y reducir el rizado. Este principio es aplicable al diseño de fuentes lineales y a conversiones AC-DC, como en este caso. No obstante, ese desempeño se puede ver limitado por el efecto ESR o de resistencia interna del capacitor y además debido al estado del componente. Algunas recomendaciones a futuro podrían ser repetir las mediciones con condensadores nuevos y documentar las incertidumbres instrumentales. Además, emplear modelos de diodo más detallados al momento de realizar las simulaciones, donde se puede incluir una resistencia y el comportamiento térmico de estos para que concuerde de una forma más precisa la parte teórica con la práctica. Además, presentar capturas del osciloscopio con escalas y cursores visibles que nos permitan tener valores más precisos. En conclusión, el desarrollo experimental permitió validar los principios teóricos de rectificación y del filtrado, a la vez que facilitó el uso de herramientas de simulación y medición propias de la ingeniería electrónica moderna que nos permiten aplicar mejor nuestros conocimientos. Además, este ejercicio refuerza las habilidades necesarias para analizar, diseñar e implementar sistemas de conversión de energía eléctrica con los criterios adecuados. Gracias por su atención.